Medimexa Podcast. Bienvenido a un episodio más de Medimexa Podcast, en donde platicamos lo rápido y detallado para el nacional. Mi nombre es Oscar Cervantes, soy médico y te ayudo a que tu aprendizaje sea constante para el ENAR. Esto es un podcast médico enfocado específicamente en este episodio en temas para el nacional. Recuerda que nos puedes seguir en nuestras redes sociales como @Medimexa y también en nuestro canal de YouTube como Medimexa Academy. Si te parece bien, comencemos el conocimiento. Dentro de estos fármacos, ¿cuáles pueden ser los aspectos fundamentales que pueden ser más preguntados, ¿no? En cuanto a mecanismos, biodisponibilidad y todo eso de farmacología? Ok, bueno, de los antihipertensivos, los más importantes, o más bien yo creo que los de uso más común, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿no? Que son los IECA y los ARA2. Son los más ampliamente utilizados y los que también cuentan con mayor evidencia en impacto de mortalidad y desenlaces cardiovasculares mayores. Han salido diversas guías de hipertensión donde se han generado diferentes posturas por las diferentes sociedades de cardiología de cuáles son tus metas y cómo utilizarlos. Ahora, yo creo que, como tú me preguntas, o sea, ¿cuál es el abordaje que debes de hacerle al paciente? Lo más importante es hacer un abordaje de riesgo cardiovascular. De hecho, desde el 2017 de las guías del Colegio Americano de Cardiología ya estaban empezando a hacer tu riesgo cardiovascular y te decían, si tienes este porcentaje de riesgo cardiovascular, tu paciente necesita iniciar tratamiento antihipertensivo. Si no tienes este porcentaje, debes de iniciar nada más con tratamiento de cambios del estilo de vida y eso. Las guías de la Sociedad Europea de Cardiología también te dicen que revises el riesgo cardiovascular, y en este año, de hecho el mes pasado, acaban de salir las guías de la Sociedad Internacional de Hipertensión, ¿sí? Que son las más nuevas ahorita, que básicamente está redundando en que hagas un buen abordaje de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, no es lo mismo que tengas un paciente que tenga solamente diabetes y que tenga obesidad, a un paciente que tenga diabetes, obesidad, que fume, etcétera, etcétera, ¿no? O que ya haya tenido un antecedente de cardiovascular como un infarto o que tenga enfermedad arterial coronaria. Por lo tanto, yo creo que de todas las patologías, aparte de la diabetes, la hipertensión arterial es una de las enfermedades que más debes individualizar al paciente y saber qué fármaco le va a convenir más y qué combinación de fármacos le va a beneficiar más. Incluso algo muy importante, y creo que es algo bueno que sepan los que te escuchan, es que ya se está usando mucho la tendencia de iniciar con doble terapia de entrada. No como antes que por ejemplo, el JNC8, ¿no? Que te decía, no, pues empieza con un antihipertensivo, luego escálate a una mayor dosis o paso subiéndolo. Exactamente, ahora no. Ahora lo que estamos viendo es de que tienes el paciente con las características, dale 2. Entonces yo creo que eso sería lo mejor. ¿Y qué te van a preguntar en el ENAR? Pues mira, honestamente pues ya tengo rato que lo hice, ¿no? Ya tengo como 6 años que lo hice y no me acuerdo muy bien, pero yo creo que lo que más se van a enfocar en el ENAR, más allá de biodisponibilidad y eso, te van a decir qué fármaco es el que más le conviene a qué paciente. Por ejemplo, si eres un paciente con diabetes, etcétera, y que sea hipertenso, con obesidad, te van a recomendar que utilices un IECA. Te van a poner, no, pues ¿cuál es el que más te recomendamos? No, pues el lisinopril, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sabemos que beneficia a los pacientes diabéticos, que te baja la proteinuria en pacientes que pudieran tener nefropatía diabética. Entonces, todo eso tienes que meter a la hora de que te vayan a preguntar. Específico. Vamos, no sé si le parece, si le damos un pequeño repaso a los grupos, por ejemplo, los IECA, qué son, para qué sirven, y en quién se recomiendan, los ARA2 y posterior a estos calcioantagonistas y medicamentos. Claro que sí. Entonces, no sé si nos pudiera ayudar primero de entrada con los IECA. Como claro tal, alguna generalidad y en quiénes se recomiendan hablando de hipertensión. Ok, los IECA son, como su nombre lo dice, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina y hoy por hoy son los medicamentos más estudiados en cuestión de hipertensión, ¿no? Hablando solamente de ello.
Su mecanismo de acción es la inhibición de la enzima que convierte la angiotensina 1 a angiotensina 2, que se encuentra mayormente en los capilares pulmonares, ¿no? Aunque se encuentra en todo el sistema cardiovascular. Sus indicaciones en hipertensión básicamente es cualquier paciente hipertenso. El tratamiento que debes de iniciarle es un IECA. Son los que más impactan la mortalidad y son los que más te van a impactar en la disminución de riesgo cardiovascular, bueno, más bien de desenlaces cardiovasculares. Entiéndase desenlaces cardiovasculares como infarto, EBC, enfermedad arterial periférica, muerte cardiovascular por cualquier causa, ¿ok? Entonces, hablando de eso, es muy importante que sepamos que los IECAS se ha visto o más bien se ha estudiado más en pacientes con diabetes. ¿Por qué? Sabemos que también los IECAS van a beneficiar a los pacientes con diabetes respecto a la proteinuria que ellos van a tener. Te lo estoy diciendo de una manera muy aterrizada, no muy redundante, porque son cuestiones prácticas. Los pacientes que tienen diabetes hacen mucha proteinuria y sabemos que la proteinuria te va a hacer una aterosclerosis acelerada y te aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, estos agentes son los ideales para tratar esta población de pacientes diabéticos. Ahora, algo que es muy importante saber de los IECAS, y creo que con todos los fármacos, es que hay que saber usarlos. ¿Por qué? Me ha tocado una persona, y te lo digo porque y es más entrenamiento no tanto de cardiología, es más entrenamiento de medicina interna. Yo hice 4 años de medicina interna, terminé la especialidad internista, y te puedo decir que estos fármacos los tienes que saber usar muy bien, porque nunca va a faltar quien suspenda tu antihipertensivo, sobre todo el IECA, porque cree que está deteriorando la función renal, que es lo primero, o por el riesgo de hipercalemia, o por el riesgo de angioedema. Angioedema es rarísimo que ocurra, o sea, la verdad es que a mí ni me tocó, pero lo que sí te puede dar es deterioro de la función renal. Sin embargo, debes de conocer la definición operacional para un IECA para decir que tu lesión renal o el deterioro de la función renal se ha dado por este fármaco. Actualmente se dice que si en la primera semana que tú iniciaste el fármaco tu función renal se deteriora en un 30% del basal, lo más probable es que sea debido a el fármaco. Ahora, si tú te enfrentas ante esta situación, ¿qué es lo que se recomienda hacer? Tienes 2 opciones. La primera opción, y la más fácil creo que para todos, es suspender el fármaco. La segunda opción es reducir la dosis. Por ejemplo, sabemos que el captopril, mejor el enalapril, que es más sencillo de utilizar. El enalapril tiene una dosis de 10 miligramos cada 12 horas. Aquí, en lo personal, la postura que yo tomaría sería 5 miligramos, bajarme a 5 miligramos, bajarle un 50% de la dosis, que también algunas guías lo recomiendan, y ver cómo reacciona el paciente. No hay que tenerle miedo a que te pueda deteriorar un poco la función renal. Hipercalemia, rarísimo que te lo hagan. Realmente te la van a hacer por un deterioro de la función renal muy importante. Otro de los beneficios que va a tener también tu IECA, y eso es algo que no se habla mucho, son los efectos que va a tener a nivel del remodelado cardíaco. Pero ya te explico. Cuando tú tienes un paciente hipertenso de larga evolución mal controlado, el corazón, para disminuir el estrés parietal, o sea, la poscarga, va a aumentar el diámetro de la pared del ventrículo izquierdo. Esto se llama remodelado, que puede ser de 2 causas, adecuado o inadecuado. Cuando tienes un remodelado inadecuado, es cuando va a pasar a que tu paciente haga falla cardíaca. Los IECA han demostrado mejorar este de remodelado para que en vez de que sea inadecuado, sea un remodelado adecuado, concéntrico. Ausencia de fibrosis también, que esos son sustratos para ya futuras taquicardias, y el paciente no te va a caer en falla cardíaca, o al menos va a reducir la probabilidad de que tu paciente por hipertensión, o sea, cardiopatía hipertensiva, te vaya a hacer una falla cardíaca.
Y eso es algo que no se habla mucho de los IECA. Y lo que nos comentabas al principio, ¿no? De, por ejemplo, ya no se escala una dosis máxima, se utilizan 2 fármacos de inicio. ¿Cuáles pueden ser esos 2 fármacos? Obviamente uno de ellos es los IECA, ¿no? Pero ¿cuál puede ser el segundo que puede acompañar a los IECA? Ok, mira, se puede utilizar el calcio antagonista, ¿sí? Que es el segundo, ahora sí que ALVAT, ¿no? Como quien dice, es el segundo ALVAT, el calcio antagonista. Sin embargo, con estos debes de tener mucho cuidado porque no todo calcio antagonista es bueno para tu paciente. Ahí tienes que ser más juicioso con el criterio de qué calcio antagonista le vas a dar. No es lo mismo dar un nifedipino de acción prolongada a un nifedipino de acción corta, que viene de 10 miligramos el de acción corta, y el de acción prolongada viene de 30 y tiene una farmacocinética bien diferente. O darle un amlodipino que viene de 5 miligramos y es de acción más prolongada. Por ejemplo, si tu paciente tiene falla cardíaca, lo ideal es darle un amlodipino que está estudiado en pacientes de falla cardíaca y que ha demostrado reducir desenlaces. Pero si tú le das, por ejemplo, nifedipino a un paciente con falla cardíaca, le vas a tumbar la función del ventrículo izquierdo. Entonces, ahí no está recomendado. Claro. Tienes que individualizarlo bien. Ok, perfecto. Y dentro de estos, ¿cuáles pueden ser los que se prefieren para la hipertensión arterial dentro de los calcioantagonistas? El amlodipino. Sí, así, prácticamente amlodipino. Ok. Y otra pregunta, dentro de los fármacos para la hipertensión, ¿cuándo se utiliza un diurético? ¿Cuándo podemos empezar a utilizar un diurético tiacídico o bien un diurético de ASA puede estar indicado para un hipertenso? Mira, el diurético de ASA, vamos a ver primero lo que no deberíamos usar. Diurético de ASA tiene, y vamos a utilizar el furosemide, hay quienes lo usan como antihipertensivo. Sin embargo, recordemos que tiene una acción vasodilatadora que no te va a beneficiar tanto como antihipertensivo. Además, la depresión de volumen y sobre todo la depresión de sodio realmente no te va a ayudar mucho como antihipertensivo. Hablando de los diuréticos tiacídicos, excelentes antihipertensivos, se recomendaban mucho en muchas situaciones. Sin embargo, los tienes que usar muy bien, los tienes que saber usar. ¿Por qué? Un diurético tiacídico es muy frecuente, y te lo digo ahora sí como que compartiéndote mi experiencia. Es frecuente que te hagan hiponatremia, ¿sí? Y por ejemplo también te aumentan el ácido úrico, te aumentan la glucosa. Entonces un paciente diabético como que no sería lo más indicado iniciar un diurético tiacídico, aunque antes se creía que sí se beneficiaban mucho de los diuréticos tiacídicos e incluso te recomendaban que utilizaras un diurético tiacídico en combinación con IECA. Ahora, el diurético tiacídico, una de las desventajas que tú te vas a encontrar, y de hecho les recomiendo a quienes estén escuchando, utilizar el libro El Opia de fármacos cardiovasculares, que es el libro que nosotros utilizamos en el Instituto Nacional de Cardiología como libro de texto para farmacología, porque ahí como que te abren los ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque las dosis que tú te vas a encontrar de hidroclorotiazida, por ejemplo, va a ser de 25 miligramos, ¿no? Pero la dosis efectiva que realmente se ha demostrado impactar en la presión arterial es de 12.5. Entonces, si tú te pasas de esa dosis, nada más le vas a estar dando más ácido úrico, más sobrepeso, más glucosa a tu paciente, más hiponatremia, y esas son las presentaciones comerciales que te vas a topar. Entonces, sí te lo recomendaría, pero no en pacientes que tengan síndrome metabólico ni tuvieran diabetes. Y diuréticos de ASA, para presión alta, para hipertensión, no. Ok, perfecto. ¿Algún otro fármaco que considere importante dentro de la hipertensión y que pueda tener como algún truco, alguna clave que vaya rumbo al examen de residencias? Yo creo que espironolactona. Ok. Que se utilizaría como que principalmente que sería el inhibidor de
del mineralocorticoide que se utilizaría así. El nombre correcto es antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Ahora, ¿por qué? Y este es uno que tiene maña. Para tú saber utilizar la espironolactona, debes de saber definir primero si tu paciente se encuentra en hipertensión arterial de difícil control o resistente, que es el término actual. La verdad desconozco si las guías de práctica clínica ya agarraron ese término. Okay. Ahora, hipertensión arterial resistente se define como todo paciente que tenga difícil control de la presión arterial con 3 o más fármacos que incluyen IECA, calcio antagonista o diurético, idealmente tiacédico. Ok. Uh-huh. Y sí, ya vienen así en las guías. Ok, qué bueno. Ahora, la refractaria sería 5 fármacos, pero aquí lo interesante es que dentro de los 5 fármacos de la refractaria te meten la espironolactona. ¿Por qué? Por la probabilidad de que un paciente que tenga hipertensión arterial resistente sea por hipertensión arterial secundaria, y la causa más frecuente hasta el momento de hipertensión arterial resistente, es hiperaldosteronismo primario, y un hiperaldosteronismo primario no te va a jalar si no le das una espironolactona o una epinephrine. Te lo voy a poner de ejemplo. En el ENAM, si te van a poner un caso de esto, te van a poner paciente masculino de 35 años que tiene hipertensión o que tuvo un evento cardiovascular de primer grado, ya sea infarto, EBC, hemorragia cerebral, etcétera, por descontrol hipertensivo, porque viene por una emergencia hipertensiva, vaya, ¿no? Entonces, te van a poner una gasometría, y te van a poner una gasometría que va a ser compatible con hiperaldosteronismo primario, ¿no? Entonces te van a decir, bueno, ¿cuál fármaco antihipertensivo tú recomendarías para este paciente? Te van a poner el IECA, que no te va a servir de nada. Te va a poner el hidroclorotiazida, que no te va a servir de nada. Y ese va a ser la espironolactona, ¿no? Entonces yo creo que ahí deben de tener mucho cuidado. Ahora, espironolactona, ¿tiene potencia antihipertensiva? No. Espironolactona no te va a servir de entrada para tratar a un paciente con hipertensión. Te va a servir única y exclusivamente en hiperaldosteronismo primario, porque el problema es hormonal, no por otra causa. Entonces, no está bien, o es punto de mala práctica que tú inicies un tratamiento o que metas como tercer fármaco a espironolactona. ¿Me explico? Yo te diría, abórdate primero con IECA, con calcio antagonista y tiacídico. Y ahora otra cosa nada más para terminar. Beta bloqueador no tiene papel como antihipertensivo. Únicamente la familia de los de tercera generación, como el nebivolol y el carvedilol, tienen cierto efecto antihipertensivo porque son vasodilatadores, ¿va? Pero hoy por hoy no se tienen considerados como tratamientos de primera, ni segunda, ni tercera línea, ¿va? Y bueno, cambiando un poquito de tema y siguiendo dentro de los fármacos de cardio, no sé si nos pudiera hablar un poquito de los fibratos y de las estatinas. Claro que sí. ¿Cuándo se puede utilizar un fibrato y cuándo se debe de utilizar una estatina? Ok. Para los que te están escuchando, para saber utilizarlos, yo te recomiendo 2 guías. La primera es la guía del Colegio de Endocrinólogos Clínicos, Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, que salió en el 2017. En cardiología vamos a tener muchas guías, pero la mejor guía va a ser la del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos. La otra guía más frecuentemente utilizada es la del 2018, del Colegio Americano de Cardiología de la Sociedad Americana del Corazón. Ahora, ¿cuándo utilizar un fibrato? Malamente vemos hipertrigliceridemia y le soltamos un fibrato, y esto no es lo adecuado. Claro. Cuando tú tienes dislipidemia, tienes que caracterizarla primero si es pura o mixta. Pura, si tienes hipercolesterolemia, dícese primero LDL, que es lo que vas a buscar básicamente, e hipertrigliceridemia como mixta, porque siempre lo va a acompañar. En los mexicanos hay más hipertrigliceridemia que hipercolesterolemia por LDL. Ahora,
El fibrato únicamente lo vas a utilizar cuando después de 3 meses de dar una estatina a tu paciente, a pesar de que tenga hipertrigliceridemia aislada, le das una estatina y no te jala, no mejora, te puedes brincar a darle un fibrato. ¿Ok? Hay algunos guías que recomiendan darle un trial, ¿no? De 3 a 6 meses de fibrato y luego ya te bajas, etc. La verdad, yo te recomendaría que utilizaras 3 meses de fibrato y utilizarlo lo menos posible, porque realmente no tiene tanta potencia para bajar los triglicéridos. Lo que yo te recomendaría es utilizar una estatina. Me preguntarías, ¿cuál? ¿Atorvastatina o rosuvastatina? La verdad es que no te salgas de ahí. Simvastatina puede ser una opción también, pero no está tan estudiada para eso. Pero el fibrato no es un tratamiento de primera línea para hipertrigliceridemia. El tratamiento de primera línea es la estatina. Ok, perfecto. Entonces, ¿se recomienda más atorva o pravastatina? Atorvastatina. Pravastatina, la verdad es que tiene bajísima potencia. Recuerda, tus estatinas de alta intensidad van a ser atorvastatina y rosuvastatina. Perfecto. Y pues esto pues vamos a estar controlando específicamente las LDL, ¿correcto? ¿Y algún efecto como tal adverso que pudiera tener una estatina? Ok, mira, es algo bien curioso. Todos te dicen el efecto del dolor de las mialgias, ¿no? Y rhabdomiólisis, que es el que todos le tienen mucho respeto. O lesión hepática aguda. Rarísimo. Y hay un trabajo muy interesante que salió hace 3 años de una investigadora japonesa de la Universidad de San Diego, en la cual se dieron cuenta que los pacientes que tú les dabas, porque allá en Estados Unidos lo manejan mucho, de hablar con el paciente y tener una decisión consensuada, porque si no se meten en una bronca legal. Y veían que los pacientes que les decían los efectos adversos de la estatina, dícese las mialgias, rhabdomiólisis, presentaban más estos síntomas que los que no les decían nada. Entonces nació un concepto que se llama nocivo, que es como placebo, nocivo, pero por nocivo de nocicepción, de que los pacientes les dolía porque tú les decías que les iba a doler o que les podía doler. Entonces realmente se está reconsiderando si las estatinas realmente generan este efecto adverso. Otro efecto adverso es la lesión hepática. Es raro, pero puede ocurrir. No hay una guía como tal que te diga, ¿sabes qué? Cada cuánto le estés checando las pruebas de función hepática a tu paciente con estatinas. Yo te recomendaría que se lo hicieras cada 6 meses. Ahora, otro efecto adverso y que no se tiene muy en cuenta es cuando tú bajas el LDL por debajo de 55, que tú ya vas a ver en las guías que salen, sobre todo las del Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, que te dicen, mientras más le bajas el LDL, mejor. Yo he tenido pacientes con LDL de hasta 30, ¿sí? Y muchos tienen miedo porque dicen, no, es que el colesterol necesita pues formar parte de las membranas celulares y el paciente se va a morir si no tiene colesterol, ¿no? Pues no. Pero lo que sí se ha visto es que los pacientes que tienen menor LDL por debajo del 55 están más propensos a padecer EBC hemorrágico, dice hemorragia cerebral intraparenquimatosa. También otra situación que se ha visto y que no se habla mucho es que se han visto más relacionadas en generar diabetes de novo en pacientes femeninos mayores de 60 años. Entonces, de todas maneras, el que tenga esta probabilidad de tener un efecto adverso que es raro, no supera el beneficio de la estatina. Por ejemplo, a una señora de 65 años que le tengas que iniciar estatina porque tiene riesgo cardiovascular, pero dices, no, pues le puede dar diabetes si no tiene diabetes. Nada más el mensaje. Tratamiento de hipertensión arterial es igual, valora el riesgo cardiovascular de tu paciente y en base a ello vas a decir si le das 1 o 2 fármacos. Punto. Perfecto. Ok.
Y bueno, entrando un poquito a los fármacos antiarrítmicos. Pues sabemos que los fármacos antiarrítmicos son muchísimos, se pueden dividir en diferentes familias, ¿no? Pueden ser 1, 2, 3, 4. Y estos van a estar actuando en diferentes etapas del potencial de acción cardíaco, y con base a esta gráfica que tenemos, que seguramente ya la deben de haber visto todos, espero, porque la enseñan desde segundo, ¿no? Tercer semestre. Con base a esta gráfica se dan los diferentes antiarrítmicos. Como tal, ¿cuáles son los antiarrítmicos, o más bien, cuáles son las clases que debemos de saber de ley rumbo al nacional y pues también para la vida, ¿no? Para la vida del médico general. ¿Cuáles son las clases de antiarrítmicos que nos debemos de aprender? Ok. Yo te diría que sería la clase 1, pues es que realmente son todos. Pero las que muy probablemente te vayan a preguntar en el ENAC es la clase 1C, que es la que más se utiliza, la clase 2, que son los beta bloqueadores, y la clase 3. 1C, clase 2 y clase 3. Perfecto, ok. Dentro de la clase 1C, obviamente hay varios fármacos, pero dentro de estos he estado viendo que hacen mucho hincapié en la flecainamida. No sé qué tan correcto sea. Y la flecainamida, no sé si nos puede hablar un poquito de qué es, cuándo se utiliza y todo esto que usted domina, pues como cardiólogo, obviamente, como cardiólogo que está en formación, pero que ya tiene el tema. Sí, mira, desde la flecainida es bueno, es un fármaco que no está muy disponible, vaya. Se utiliza en un tratamiento de una diversidad de arritmias cardíacas, como por ejemplo puedes utilizarlo no de primera instancia, pero puede utilizarse para fibrilación auricular, taquicardia supraventricular paroxística o la taquiventricular, ¿va? Una de las ventajas que tiene este fármaco, esta clase de fármacos de la clase 1C, es que tienen un poco efecto sobre el potencial de acción y la repolarización. Sí te pueden prolongar el PR y el QRS, sin embargo, la ventaja es que no te van a prolongar el QT. Por lo tanto, son relativamente seguros. Entonces, es una de las ventajas de la flecainida. Ok, Doc. Dentro de estos, el mecanismo de acción como tal de este grupo sería el bloqueo de los canales de sodio, ¿no? Van a estar actuando en la fase 0. Así es. Ok, dentro de los fármacos de la clase 2, que es los beta bloqueadores, ¿no? En este caso, específicamente mencionan mucho el propranolol. ¿En qué puede ayudar en cuanto a arritmias? Mira, beta bloqueador es el principal que usamos. O sea, yo te puedo decir que el fármaco representativo de cardiología es el beta bloqueador. ¿Va? Entonces, como antiarrítmico es muy bueno. ¿Por qué? Porque aparte de generar su acción como un simpaticolítico y disminuir el automatismo del nodo sinusal por la situación de simpaticolítica, ayuda a generar un potencial de acción más homogéneo. Nosotros en cardiología utilizamos un principio muy interesante que nos dice que, por ejemplo, como sustrato de taquicardia ventricular, y dice ese sustrato como todo aquello que fomenta la aparición de esa arritmia, nos sirve mucho porque el sustrato principal en pacientes, por ejemplo, de cardiopatía estructural, etcétera, la dispersión de los potenciales de acción, o sea, que se den de manera desordenada, ya sea por cicatrices en el tejido muscular cardíaco, etcétera, genera las taquiarritmias. Y el beta bloqueador lo que hace es homogeneizar todo el potencial de acción en el músculo cardíaco para que se lleve de manera armónicamente, por así decirlo. Entonces, es un excelente antiarrítmico. Lo utilizamos para fibrilación auricular, en control de la frecuencia cardíaca,
es el tratamiento de elección para las taquicardias ventriculares para el control a largo plazo, ¿sí? Lo utilizamos también pues básicamente para todas las taquiarritmias. Y aparte, como siempre, las taquiarritmias no se presentan solas, se presentan en el contexto de falla cardíaca. El beta bloqueador siempre va a estar ahí. Ok, perfecto. Vamos a hablar un ratito de falla cardíaca, de los fármacos más usados en insuficiencia cardíaca. Ok, dentro de la clase 3, Doc, claro, hacen mucho hincapié en la miodarona, pero la miodarona, ¿cuándo se puede utilizar y como tal? ¿Cuándo, en qué clase de arritmia está, o en qué tipo de arritmia más bien está indicada miodarona? Mira, ese concepto que todos utilizamos alguna vez de que cuando la arritmia se pone muy fregona, sí, ¿no? Porque usando el lenguaje sano, ¿no? Cuando la arritmia se pone muy fregona, da la miodarona, como tú bien lo dices. Amiodarona es igual a cardiopatía estructural. Okay. Todos tus pacientes que tengan sospecha o ya más bien documentar la cardiopatía estructural, amiodarona. Ejemplo, paciente que tiene falla cardíaca, que ya tiene ya todo dilatado el corazón y hace una taquicardia ventricular, dale amiodarona. Okay. Para romper la ritmo, ¿va? Porque, por ejemplo, hay otro que confunden mucho, que de hecho ya no lo pasamos, que es de la clase C, 2C, que es la propafenona, ¿no? Entonces, aquí la situación con la propafenona es que la confunden mucho, porque piensan que la propafenona es lo mismo que la amiodarona, o que se da en los mismos contextos. La propafenona no es lo de elección cuando tienes cardiopatía estructural, y muchas veces la dan. Así que cuando tienes cardiopatía estructural, dale amiodarona. Ok, y ya que menciona esto, cuando un paciente no tiene, como tal tiene una arritmia, pero no tiene afectación estructural cardíaca, ¿cuál es el medicamento que se le puede indicar? Bueno, ahí depende del mecanismo de la arritmia. Okay. Pero por lo general, cuando tienen una afectación así, el tratamiento farmacológico de elección, por ejemplo, te podría decir una taquicardia por entrada intranodal, ¿no? Que es la que siempre comentan que es la supraventricular paroxística, pero realmente es taquicardia por entrada intranodal. La propafenona, porque generalmente no se presenta en pacientes con cardiopatía estructural. Ahora, yo ahí lo que te recomiendo es ¿cómo se llama? Saber si está el mecanismo de la arritmia, ¿sí? Yo creo que es el mecanismo. Claro. Abordando un poquito los de la clase 4, Doc, están los calcioantagonistas, ¿no? Pero es importante mencionar que hay calcioantagonistas no dihidropiridínicos y dihidropiridínicos. Entonces, en este caso, la clase 4, ¿cuáles calcioantagonistas trata, o cuáles calcioantagonistas entran en esta clase? Son los no dihidropiridínicos, diltiazem y verapamil. Ok, muy bien. ¿Y cuándo pudiéramos utilizar estos medicamentos? Ok, pues por lo general funcionan muy bien, no son los de primera elección, ¿de acuerdo? Sin embargo, son muy efectivos. Tienen mucho efecto adverso, sobre todo en pacientes que tienen falla cardíaca. Es difícil tocar una taquiarritmia sin hablar de falla cardíaca. Sin embargo, algo que yo creo que hay que puntualizar mucho es el uso de verapamil en pacientes con taquicardia ventricular. Pacientes que tengan taquicardia ventricular y que les des verapamil, puedes tumbarles más el gasto cardíaco y perpetuar más la arritmia y convertirla en una taquicardia ventricular incesante. En ese contexto no está recomendado utilizar un verapamil, hay que tener mucho cuidado. Claro, perfecto. Y bueno, hablando ya como lo decía anteriormente, ¿no? De la insuficiencia cardíaca, obviamente pues ya es una lesión estructural del corazón, es una afección crónica en la mayoría de los casos, aunque también se puede presentar como aguda, como ya conocemos. Pero ¿cuáles medicamentos son los que se indican? Obviamente se tiene que individualizar, como usted mencionaba hace rato con la hipertensión, ¿no? ¿Cuáles son los medicamentos más utilizados en la insuficiencia cardíaca y
antes de que nos pueda mencionar esto, le quiero preguntar sobre la digoxina. ¿Qué tanto se utiliza la digoxina y qué utilidad tiene como tal en la insuficiencia cardíaca? Ok, vamos con la digoxina. Excelente fármaco, es un caballito de batalla en el instituto. El doctor Guadalajara lo defiende a capa y espada. Sí, o sea, duro. Y a mí me gustó mucho porque precisamente lo que dice tiene mucha razón. Los estudios de digoxina se hicieron en pacientes que no tenían una fracción de expulsión tan disminuida, que no estaban tan graves de manera general. Pero lo que hemos visto es que en los pacientes que tienen FEBI reducida, que tienen una FEBI más por debajo del 35%, sí, ellos sí se benefician más. Pero ya separaron los estudios de digoxina porque obviamente pues es un medicamento que ahora sí ya está como tachado de que no sirve, ¿no? Pero es buenísima. Lo usamos mucho y también tiene mucha utilidad, aparte de falla cardíaca, en controlar la frecuencia en pacientes con taquiarritmias, sobre todo en fibrilación auricular ya permanente. Lo utilizamos mucho, es lo primero que le damos al paciente. 0.5 gramos de digoxina intravenosa y con eso jala muy bien. Perfecto. Oiga, y de esta famosa, digamos, efecto adverso que es la intoxicación digitálica, ¿cuándo se da una intoxicación digitálica y cómo lo podemos encontrar de manera principal? La intoxicación digitálica es complicada porque hay un umbral muy pequeño entre niveles farmacológicos o terapéuticos y niveles tóxicos, ¿no? Entonces, la sospecha que podemos tener de intoxicación digitálica sobre todo se da por arritmias. El paciente se te va a bloquear. Te puede hacer un bloqueo auriculoventricular, te puede hacer un bloqueo sinoauricular, ¿sí? Pero generalmente se genera por bradiarritmias. Y una morfología que vas a encontrar más frecuentemente en el electro es la famosa cubeta digital, ¿no? Entonces, pero no es algo muy frecuente, a menos de que le des a un paciente con falla renal, le des dosis así muy grandes de digoxina, ¿no? Pero no es lo más frecuente. Claro, muy bien. Oiga, y bueno, ya entrando un poquito a como tal, cómo empieza o cómo se inicia el tratamiento para, en este caso, una insuficiencia cardíaca. No sé si vamos a tomar un poco lo de las guías europeas o no sé si le gustaría abordarlo de alguna otra manera. No, pero podemos tomar como las guías europeas, que realmente es lo que utilizamos nosotros, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, en cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca, Doc, y basándonos en el algoritmo que manejan o que presentan las guías europeas, ¿cómo podemos empezar a abordarlo? ¿Cuál serían o cómo indicarían el primer medicamento que se le debe de dar a un paciente con insuficiencia cardíaca que se le está descubriendo? Ok, primero lo que debes de hacer es saber cuál es el estado basal de tu paciente. Número 1, cardiovascular. Cardiovascular, ¿está congestivo, está descompensado o no está descompensado? Si tu paciente está descompensado, tienes que irte con el algoritmo de insuficiencia cardíaca aguda, ¿va? Si está compensado, creo que es lo que estamos tocando ahorita, debes iniciar por un IECA y un beta bloqueador, ¿de acuerdo? Ok. Esto hablando primero sabiendo que el paciente está con una FEBI reducida. Si tu paciente tiene falla cardíaca con una FEBI preservada, que es mayor a 40% realmente, porque zona gris y luego FEBI preservada 50%, ya ahí es otro tratamiento. Pero en los pacientes con FEBI reducida, debes de iniciar con IECA y beta bloqueador. Si está asintomático, darle un diurético, ¿no? Mencionan, bueno, en la parte lateral, ¿no?, del algoritmo, mencionan que el diurético se puede utilizar en cualquier fase, en cualquier etapa del tratamiento. Así es. Y en cuanto al beta bloqueador, en caso de que mencionan también que si la BEFI sigue siendo baja, me parece que mejoró a 35-40%, ¿cuál sería el siguiente paso a realizar? Mira, el beta bloqueador lo vas a ajustar con la frecuencia cardíaca.
si tu paciente tiene una frecuencia cardíaca mayor o igual a 70 latidos por minuto, hay que llegar primero, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Tu beta bloqueador está a dosis óptimas o no está a dosis óptima? ¿Sí? Un concepto muy importante en insuficiencia cardíaca son las dosis. Tú debes de ir escalando las dosis de tu tratamiento hasta la dosis óptima o dosis máxima para falla cardíaca. Entonces tú cada vez como médico general, y esto a todos los que te están escuchando realmente les digo, o sea, falla cardíaca la pueden empezar a manejar ustedes. O sea, no hay ningún problema, nada más que debes de ir aumentando la dosis cada vez que tu paciente te va visitando, máxima dosis tolerada. Entonces, si tú me dijeras, no, pues ¿cómo le hago con el beta bloqueador? ¿Cuándo cambio de tratamiento? Primero, la primera pregunta es, ok, ¿qué dosis tengo? ¿Puedo subirle la dosis? Le subo la dosis si no estoy en meta. ¿Cuál es mi meta? 70 latidos por minuto. Ahora, me preguntas si en cuyo caso ya estoy con dosis máxima, no estoy llegando a meta de tratamiento, es decir, la frecuencia cardíaca menor a 70 latidos por minuto, te puedes brincar a otro fármaco que en estos casos se utiliza la ivabradina, ¿no? Que es un fármaco que ha demostrado mejorar y disminuir la frecuencia cardíaca sin bajarte la contractibilidad cardíaca, es decir, no es inotrópico negativo, pero sí es cronotrópico negativo. Entonces, la opción es esa, irte a ivabradina siempre y cuando fracasó tu tratamiento beta bloqueador. Ok, perfecto. En este caso, ¿cuándo utilizaríamos la espironolactona? Ok, y es algo bien interesante porque espironolactona tiene bastantes, como que está muy ambiguo. Hay quienes lo usan, cualquier paciente que tenga fiebre reducida lo usa en espironolactona independientemente de qué. Pero aquí vamos a hablar de niveles de evidencia. El mejor nivel de evidencia está en pacientes que a pesar de tener IECA, beta bloqueador a dosis óptimas y una FEBI menor al 35% me parece, continúan en una clase funcional NIHA 3 o 4. O sea que todavía siguen sintomáticos a pesar de dosis óptimas. Ahí se recomienda darles el antagonista de mineralocorticoide. Ahora, con menor nivel de evidencia, se puede optar por darles espironolactona a todos los pacientes que tengan una FEBI menor al 40%, algunos usan 35%. Realmente lo que más se utiliza es darle a paciente con FEBI reducida, darle su espironolactona por el beneficio en la mortalidad. ¿Algún otro fármaco que pueda ser importante? Digo, también mencionan bastante o hablan de dobutamina o de dopamina, por ejemplo, pero supongo que eso se utilizan en el contexto de una falla cardíaca aguda. Así es. Mira, las aminas, algo muy importante que debemos de saber es que las aminas no han demostrado tener un impacto positivo en la mortalidad. De hecho, hay estudios que han demostrado que las aminas aumentan la mortalidad, aumentan el índice de taquiarritmias y aumentan la mortalidad. Pero los pacientes que requieran aminas, ¿sí? Sobre todo la dobutamina, que es la más frecuente, es en el contexto de choque, ¿no? De choque cardiogénico, en el contexto de una falla cardíaca aguda. Ok. Y dentro, ya que menciona lo de la falla cardíaca aguda, Doc, ¿cómo se puede abordar de inicio una falla cardíaca aguda? Ok. Hay muchos algoritmos, muchos protocolos. A mí me gusta mucho utilizar el protocolo de la Sociedad Europea de Cardiología en el libro sobre todo de Acute Cardiovascular Care, porque te dice que lo primero que tienes que ver es la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología de tu falla cardíaca aguda? Y tratar la causa inmediatamente. Al mismo tiempo, tienes que estabilizar a tu paciente. Dos cosas. Hemodinámicamente, ¿está chocado o no está chocado? ¿Está chocado? Tienes que iniciarle ya tratamiento de soporte hemodinámico, que sería en este caso primero los vasopresores, en cuyo caso necesitar. Y número 2, tiene falla respiratoria. ¿Tiene o no tiene falla respiratoria? Si tiene falla respiratoria, inicias primero, ves si tiene criterios para ventilación mecánica no invasiva. Si la falla, te vas con la intubación, ¿no? Ventilación mecánica invasiva o manejo avanzado de la vía aérea.
mientras estás solucionando todo el contexto de la etiología, ¿no? Ahora, yo creo que el tema más importante de la falla cardíaca aguda o que más he estudiado es el tema de los diuréticos. El diurético se pensaba antes, bueno, pues no impacta en la mortalidad, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita es materia de estudio respecto al diurético, debido a que salió un concepto hace unos años de el tiempo puerta diurético, en el cual observaron en algunos estudios que si los pacientes les iniciaba su tratamiento diurético, dícese furosemide, que es lo más frecuente con diurético de ASA, en menos de 60 minutos, que es el famoso tiempo puerta diurético, tenías un impacto positivo en la mortalidad. Pero hay otros estudios que han demostrado que más bien no han logrado demostrar esa eficacia o ese impacto. Entonces todavía está en materia de debate. ¿Cuál es el protocolo a seguir? El protocolo a seguir aquí, o al menos lo que se estipula, es que le des el diurético en menos de 60 minutos. Si tu paciente no mejoró con tu diurético, es decir, o no presentó lo que esperas, que es diuresis de 100 mililitros las primeras 2 horas, 100 mililitros la primera hora y 100 mililitros la segunda hora, o 200 mililitros las siguientes 2 horas, después de haberle dado el bolo de diurético, o si no tienes un sodio urinario entre 50 y 70, que eso es definición de respondedor a diurético, puedes hacer 2 cosas. Puedes iniciarle bloqueo secuencial de la nefrona, o algunos te orientan a la ultrafiltración. ¿Qué es el bloqueo secuencial de la nefrona? Es un concepto muy interesante. Nos habla de bloquear la nefrona en 2 sitios diferentes. El primero con el diurético de ASA, y el segundo puede ser ya sea con un diurético tiacídico o un diurético tipo espironolactona, que es un diurético de poca potencia. Generalmente lo que utilizamos es diurético de ASA con diurético tiacídico, con muy buenos resultados. Entonces, así es como se maneja la falla cardíaca aguda a muy grandes rasgos. Perfecto. Ok, doc. Pues no sé si tenga algo más que contarnos, o algo más que piense que es de importancia rumbo al ENAR para los fármacos que se utilizan en la insuficiencia cardíaca. Saber cuáles son los que impactan en mortalidad. IECA, si no tienes tolerancia a IECA, ARA2. ¿Cuál de los ARA2? ¿Valsartán? Así es. Valsartán es el que por el estudio Valiant, ¿no? Okay. 3, el beta bloqueador. Y si no te jaló con eso, puedes utilizar ya sea la espironolactona, o incluso también, y creo que no lo tocamos, los ARNIs, sacubitril valsartán, que puede ser que venga incluido en el ENAR, que deben de saber que cuando tu paciente falla y sigue sintomático a pesar de dosis plenas, puedes optar darle sacubitril valsartán. Entonces esa te la van a preguntar. Ahora, también yo creo que debemos de hablar un poco de los inhibidores de SGLT2. No sé qué tanto pueda venir en el ENAR, sin embargo deben de saber que ya se están utilizando y se recomienda en pacientes con falla cardíaca para mejoría de los síntomas y para desenlaces de mortalidad. Entonces es bien importante, incluso en pacientes no diabéticos. Ok, perfecto. Pues bastante interesante eso que nos comenta al final, ¿no? Específicamente lo de los SGLT2. Así es. Muy bien, doc. Pues le agradezco muchísimo su tiempo, la información, la plática, obviamente. Pues muchas gracias, doc, nuevamente. No, claro, Oscar, y felicidades por tu proyecto.